Con el presidente viajar hasta Bahía Blanca para estar al lado de las víctimas, de los vecinos de Bahía Blanca, a esta hora con las fuerzas actuando para cumplir el rol allí complementario. ¿Qué se puede decir de la ayuda del Estado? Bueno, desde el primer momento el presidente nos dio instrucciones a todos los ministros que teníamos áreas competentes con la emergencia, que pusiéramos todos los medios a disposición, y así lo hicimos. Y la muestra de que la Argentina está cambiando es que decidimos enfrentar los problemas y decidimos ir a Bahía Blanca a ver lo que estaba ocurriendo, a hablar con los familiares de las víctimas, a hablar con los damnificados, pero también a hablar con el intendente, el gobernador y todos los responsables de asistir a la emergencia y poner a disposición todos los recursos que tiene tanto las Fuerzas Armadas como las fuerzas de seguridad, que continúan trabajando en el lugar, porque sin lugar a dudas con ráfagas que superaron los 150 kilómetros por hora en medio de una alerta naranja, la cantidad de vías de circulación que están interrumpidas, la cantidad de árboles que están caídos y la situación que está viviendo hoy Bahía Blanca es realmente lastimosa, y por eso nosotros, sin miramientos y por pedido del presidente, concurrimos junto con él a Bahía Blanca a asistir a los damnificados, y desde ya vaya mi saludo, mi solidaridad con los familiares de las víctimas, de estas 13 personas que estaban en el club bahiense, que ayer estuvimos con el presidente de la Nación, hablamos con Leandro Ginóbili, que es el presidente del club, y nos pusimos a disposición para ayudar en las tareas de reconstrucción del club, que cumple una labor social que claramente es muy importante para ahora, todos los bahienses. Luis, recién decía que es como el frente, una línea de tormenta. La Real es la que fue devastadora, pero también la administración Milei, ustedes, todos, cada uno de los ministros en su rubro, enfrentan una tormenta perfecta. Todos sabemos acá que usted en el Ministerio de Defensa tiene, o a su cargo, una fuerza aérea que casi tiene aviones que no vuelan, una armada que casi tiene barcos que no navegan, ¿no? Un ejército al que le falta casi todo, tiene camiones que vienen de la década del 80, la infraestructura de las Fuerzas Armadas es absolutamente deplorable, no sus recursos humanos, con lo cual es tratar de auxiliar casi a veces con lo que no se tiene. ¿Qué le parece atravesando esta primera semana, esta tormenta perfecta de la administración Milei? ¿Qué es lo que está enfrentando? En lo que tiene que ver con defensa, una deliberada decisión de desfinanciar a las Fuerzas Armadas, yo creo que con algún sesgo ideológico, claramente, con reminiscencias del pasado, mirando a las Fuerzas Armadas con las rémoras de los 70, y estas son Fuerzas Armadas de la democracia, estas son Fuerzas Armadas que defienden la Constitución, estas son Fuerzas Armadas que están dispuestas a dar la vida por todos los argentinos. Entonces me parece que es imprescindible reivindicarlas y dignificarlas. Nos encontramos con un Ministerio de Defensa en donde los soldados, por ejemplo, no comen en los regimientos, que llegan a las 8 de la mañana y se retiran a la hora de almuerzo, producto de que no hay raciones para, por ejemplo, poder alimentarlos. Y esto claramente perjudica las posibilidades de adiestramiento que tienen nuestras Fuerzas Armadas. Nos encontramos con Fuerzas Armadas que no tienen las capacidades militares que se proyectaron para tener si se hubiese cumplido con el FONDEP, con el Fondo para la Defensa que se sancionó, porque claramente se subejecutó ese FONDEP, o eventualmente se dispuso que se iba a financiar con créditos internacionales que la Argentina no tenía, y por lo tanto esto repercute en las capacidades militares que tiene la República Argentina a la hora de enfrentar los nuevos desafíos que tienen que ver con la defensa, que tienen que ver con la ciberdefensa y los ciberataques, que tienen que ver con el terrorismo, en donde tenemos que avanzar en la legislación, Pablo, porque, por ejemplo, en la República Argentina, conforme un decreto reglamentario que vamos a modificar, nuestras Fuerzas Armadas no pueden repeler ataques externos de organizaciones terroristas, algo que en el mundo ya no se discute después del 9/11, algo que en el mundo no se discute. Veamos lo que ocurría en Israel con los ataques de Hamás. Si se hubiesen aplicado la legislación
legislación argentina en Israel, las Fuerzas Armadas no podrían haber repelido la agresión brutal de esta organización terrorista que hizo en el Estado de Israel. Entonces, claramente tenemos que modificar la legislación y permitir que nuestras Fuerzas Armadas puedan actuar en el marco de la ley para defender a los argentinos de cualquier tipo de agresión exterior que puedan llegar a sufrir. Y también apoyar logísticamente, y esto es muy importante también decirlo, a las fuerzas de seguridad en el combate y la lucha contra el narcotráfico. Bueno, justamente, recién hablábamos con Bullrich, ¿no? Que el Estado entre en los lugares donde el narcotráfico prácticamente se ha apoderado, ¿no? El orden público en todos los niveles. No le voy a preguntar al ministro de Defensa, no está bajo su comando, las Fuerzas Armadas no tienen una intervención como sí las Fuerzas de Seguridad en el orden público. No tienen una intervención directa, pero sí tienen que proteger los intereses vitales de la nación. Y uno de los intereses vitales de la nación no solamente es la libertad, la soberanía, la independencia, sino también la integridad territorial. Y esto es importante destacarlo porque allí sí puede hacer una gran contribución a la hora de asistir, teniendo en cuenta los recursos con los que cuenta y la territorialidad que tienen las Fuerzas Armadas, pueden asistir en logística, en comunicaciones a las fuerzas de seguridad para garantizar mayor eficiencia a la hora de darle una lucha sin cuartel al narcotráfico, pero además tiene a su cargo la protección del espacio aéreo, y esto es vital para evitar, por ejemplo, que penetren por la frontera norte con cargamentos y en avionetas, y a partir de allí la necesidad de contar con una ley de protección del espacio aéreo con capacidad efectiva para interceptar aeronaves y disuadirlas de que en definitiva ingresen con droga en la Argentina. Petri, gracias como siempre, Luis. Un abrazo. Un abrazo grande para ustedes. Bueno, a ver, la tormenta perfecta. Hablemos de la hiper, empecemos por la hiper, después quiero ver qué dice ¿cómo era el plan anti-Beliboni?